Temprano en la mañana, cuando el sol acaba de ponerse en el horizonte, una poderosa supermoto se detuvo frente a un estudio. Luego un joven se bajó de ella y se quitó el casco para revelar su hermoso rostro, el cual estaba enmarcado con su cabellera. Mientras estaba parado, Payu recordó por qué está en este lugar, y no es por nadie más que su gemelo, quien le pidió que fuera asistente del camarógrafo en su lugar. A pesar de que no sabe nada de fotografía, no pudo decir que no a las halagadoras palabras de su hermano. Payu ve la hora y sabe que llegó un poco antes de lo marcado, pero antes de que encontrará un lugar para sentarse y esperar, una mujer pequeña lo llama muy alegremente mientras dice: «Eres el modelo que hizo la cita, ¿verdad?». Payu le contesta que no lo es. Ella le dice que debe estar bromeando, y como no le cree hace que lo maquillen y se vista con otra ropa. Pero antes de que saliera del vestidor, Payu deja escapar un suspiro mientras ve a sus conocidos. Morkun Mayor, quien pregunta quién es el reemplazo de Saifa. Por eso Payu responde que es él, que si puede ayudar en algo. Lo dice mientras ve alrededor y ve como todos ya tenían todo listo, hasta que escucha a un chico gritar sobre cuánto tiempo hablarán y cuándo encenderán las luces. En ese momento el chico se giró y le gritó a Payu hasta que sus ojos se encontraron. «¿Lindo?», pensó Payu en primer lugar después de ver al chico con una expresión despreocupada. Ve sus grandes ojos y redondos, sus labios rojos y una nariz respingada. No puede evitar sorprenderse de que este lindo chico se atreva a levantarle la voz a Mork. Este le dice que no se enfade, pero el chico lo apresura diciendo que pierde el tiempo hablando. Al escuchar eso, Payu dejó la palabra lindo y fue reemplazo con querer agarrar y apretar esa boca de fuego. Sin embargo, Mork se rió con una expresión molesta y luego se lo presentó para decirle que Ryan es el camarógrafo. Payu de inmediato voltea a ver a Mork porque no creyó lo que escuchó. Eso hace que Ryan le diga por qué pone esa cara, o si él realmente es el camarógrafo. Mork trata de mediar la situación diciéndole a Payu que no lo tome demasiado en serio. Eso hasta que el temperamental chico comanda a Payu como un esclavo, haciendo que ajuste la cámara un sinfín de veces. Payu podría maldecir, pero trató de dejarlo ir y no pensó demasiado en ello. Pero cuando vio este tipo de comportamiento, el mal hábito que pensó que estaba enterrado volvió a resurgir. Es bastante agradable, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Cuando tuvieron que hacer muchas fotos a la modelo, pues no terminó de convencer a la dueña de la marca. Entonces ella dijo que no le gustó. Lo que realmente no le gustó fue la ropa a juego que le pusieron a la modelo. Por eso tuvieron que recrear todo de nuevo. Después de recoger y que el propietario estuviera satisfecho, una voz clara felicita a la modelo y luego murmura, hasta que Mork lo empuja apresuradamente, porque decía de dónde sacó esa modelo que aunque tenga una cara bonita, es más o menos parecida al maniquí. Mantiene la voz baja Ryan hasta que escucha a Payu reír y le pregunta el que lo hizo reír. Payu admite que sí lo hizo, pero tampoco le gustó los ojos que le hizo el chico. Por eso le contesta que si no se puede reír. Ryan se molesta pero Mork lo calma y Payu se retira a otro lado del estudio fingiendo estar ocupado. Y cuando el chico no lo ve deja escapar una sonrisa, mientras piensa que quiere atrapar a Ryan y enseñarle a tener miedo. Durante la pausa de comida todos están ocupados buscando qué comer. Payu estaba sentado cuando escucha al chico ordenarle que pruebe la luz. No dijo su nombre pero lo apuntaba a él. Payu se levanta y Ryan sonríe como un ganador, pero si cede bien no es Payu. Primero le dice que si quiere a alguien diga su nombre porque la forma de pedir algo es bastante maleducada. Como había un cliente cerca, Ryan no refutó nada. También sabía que este camarógrafo maleducado lo utiliza a él en lugar de Mork y es porque cree lo haría enfadar, pero a Payu le divertía sus expresiones, y más cuando lo ve enrojecer por resentimiento y fruncir los labios, con grandes ojos que se balanceaban, luciendo absolutamente adorable. Ryan estaba irritado porque el brazo de su asistente está lastimado y tuvo que trabajar con el hermano de este. Está bien, él aprende rápido, por eso no sabía cuál era en sí su irritación. Tal vez sea que sea guapo, musculoso y tenga un rostro hermoso, pensó Ryan, pero debido a la apretada agenda quería acelerar el trabajo. Por eso le pidió a Payu que venga y experimente con la luz, mientras esconde su cara detrás de la cámara. De repente la mano de Ryan se congela cuando sus ojos podían ver por la lente debido a la vista que vio.
Ryan sacudió la cabeza para deshacerse del loco pensamiento. De nuevo adopta una pose. Le pide Ryan al joven que solo pone su mano en su bolsillo, con sus ojos penetrantes mirando a la lente. Es momento que Ryan presiona el obturador. Toma la fotografía. Ryan se siente extraño cuando un hormigueo los recorre. La mano que toma la cámara estaba inmóvil y temblorosa, después de ver la imagen de un cazador. Sus ojos negros como la brea brillan intensamente, revelando un hambre profunda detrás de un rostro sencillo que era inexpresivo, pero tan poderoso que Ryan podía sentirlo. Sintió un impulso de correr para escapar. De los ojos depredadores como este, Ryan pensó con incredulidad, pero no pensó que un hombre lo miraría con tanta fiereza. Mientras está concentrado en sus pensamientos, siguió disparando la cámara. Se dio cuenta hasta que su amigo Mort le dijo que era suficiente, y le pregunta del por qué está sonrojado, que si le gusta el hermano de Saifa. Ryan le responde que son lo mismo. A Ryan no le importaba la belleza porque muchas veces trabaja con gente bella, pero lo que vio en Payu no fue solo belleza, fueron algunas emociones subyacentes que desencadenaron. Por eso se excusa para ir al baño y le deja la cámara a su amigo. Tan pronto como cerró la puerta, levantó la camisa larga que cubría la entrepierna, y esta estaba abultada. Ryan pensó solo porque tomó unas fotos de Payu por unos minutos. Fue entonces que sintió que está jugando con la persona equivocada. Payu no sabía si solo estaba pensando o no, porque después de ver lo de las luces el camarógrafo se volvió notablemente silencioso, además de que cuando se acerca a ayudarlo a subir unas escaleras, el chico solo se queda detrás de la cámara, pero al bajar tropieza y es detenido por Payu, quien lo sostiene de la cintura. Fue entonces cuando aprieta deliberadamente su cintura para hacer temblar a Ryan. Eso hizo que los ojos de Payu brillaran al creer que encontró una persona del mismo tipo que él. Pero antes de que Payu pueda decir algo, un rugido vino de los camerinos, quienes le decían a Ryan que el modelo se hizo una liposucción de abdomen, dejándole moretones. Pero para esta sesión debe estar sin camisa. Por eso Ryan le dice que se los tape con maquillaje, pero el maquillista está reacio a hacer eso, hasta que una chica menciona que cambien al modelo por Payu, y para confirmar que Payu es el ideal para ese cambio, le pide que se quite la camisa para que muestre su abdomen. Payu lo hace, y todos pudieron ver el paquete de Six que tiene. Hasta escuchó a alguien tragar saliva. Ryan jura que él no fue. Finge ser protector con sus compañeros de trabajo y dice que Payu no es adecuado, que mejor sigan con el modelo previsto, pero Payu habla y dice que mientras no muestren su cara lo hará. Ryan inmediatamente lo miró y vio a Payu lamiéndose los labios mientras lo miraba también, y decía que quiere que Kun Ryan le tome una foto. En ese momento, Ryan quiso gritarle a la cara, pero al parecer él fue condenado primero al pensar en tomarle la foto, que su calor voló directo a su parte baja y prendió la mecha.